formato que tiene lo que a ti te gusta. Producción Search. Y volvió el sabor con Mister Cumbia, con la cumbia del coronavirus. Definición. El género dramático agrupa a todas las obras literarias escritas para ser representadas. Toma su nombre de la palabra griega drama, que significa acción. Como dice la gente, sin acción no hay teatro. Los primeros registros de este género se han encontrado en Egipto, en Grecia y en Roma. Características. Las características generales de este género son las siguientes. 1. Representa una acción. 2. Usa el diálogo entre los personajes. 3. Puede estar escrita en verso o en prosa. Y finalmente se representa en un escenario ante un público. Con los elementos para ese estudio se dividieron en dos, que son la forma interna y la forma externa. La forma interna está conformada por 6 características y vamos. Conflicto. Es la lucha de intereses e ideas o sentimientos opuestos, representados por los personajes protagonistas y que reflejan situaciones vitales. Acción dramática. Aristóteles fue quien describió que la acción era la más importante. Es a través de la acción dramática que se realiza la trama o asunto de la obra teatral. Estructura dramática. Se divide entre 3 momentos: exposición, nudo y desenlace. Caracteres. Están representados por los personajes, los cuales poseen cualidades definidas que se van presentando a través de las acciones y diálogos. Expresiones. Reflejan el carácter de cada personaje de manera natural, su estado de ánimo, sus sentimientos y pasiones, así como su estilo de vida. Representación, escenografía, utilería, vestuario, música, efectos y más recientemente. Uso de dispositivos digitales aportan a la obra ambientación y revelar el estado de los personajes. Bueno, la forma externa consiste en cómo se divide la obra de manera de punto de vista del espectador, como por ejemplo en escenas, que es con lo que más estamos familiarizados. Empezando por los actos, son los intervalos en los que se sube y se baja el telón. Los cuadros es una parte del acto donde no se baja el telón, pero usualmente se apagan las luces y se cambia rápidamente de escenografía. La escena es el intervalo en donde no cambian los personajes. Usualmente cuando entra un nuevo personaje a la plática, se cambia de escena. Los diálogos, pues es lo más simple, nada más conversación entre personajes. Y el monólogo son o diálogos o un discurso hechos por una sola persona en escena. Subgéneros dramáticos. Son aquellos que se relacionan con el drama. Los más antiguos son la tragedia y la comedia, que ya se representaban en la antigua Grecia. Bueno, el teatro realista se basa en una representación lo más fiel posible a la realidad en cuanto a aspectos no literarios. Los personajes presentan una psicología similar a la de cualquier ser humano, pues actúan como se comportaría éste en la situación que se describe. Su objetivo es, por tanto, que el público se identifique con los personajes a través de una caracterización creíble. La tragedia es una obra extensa, solemne, con un final infeliz y las siguientes características. La trama desarrolla una situación en que los personajes viven la desgracia, los protagonistas son gobernados por sus emociones y la tragedia ocurre cuando los humanos actúan irracionalmente y de manera contraria a las reglas de la sociedad. La comedia es de carácter alegre. La comedia
La comedia pretende reproducir la vida cotidiana sin mayor intención que proporcionar un momento de esparcimiento para el espectador. Siempre tiene un final feliz, aunque haya momentos de desilusión en su desarrollo. Puede ir de la crítica moral a la mera comicidad, y la acción es sencilla pero necesariamente original. Teatro no realista. Una mezcla de los subgéneros anteriores son el melodrama, la tragedia y la obra didáctica, en donde los tipos de los personajes están mucho más acentuados y por lo tanto no logran un realismo pleno al estar generalmente exagerados. Melodrama. Consiste en una obra en donde la música interviene en los momentos más dramáticos para expresar la emoción de un personaje silencioso. La ópera, la opereta y la zarzuela están ligadas a este subgénero. La tragicomedia. Las características de la tragicomedia son: tiene personajes simples, por lo general son estereotipos, el defecto moral o la virtud del personaje principal se enfrenta a situaciones inesperadas, tiene elementos tanto de la comedia como de la tragedia, el clímax refleja emociones intensas y esta puede promover la reflexión en la audiencia. La obra didáctica tiene sus antecedentes en los autos sacramentales del siglo de oro español, que en México se usaron para evangelizar a la población indígena durante el virreinato. Solían representarse durante Semana Santa en los atrios de las iglesias. Los autos sacramentales son composiciones teatrales en un acto, con personajes alegóricos y un argumento basado en algún misterio o dogma católico. A menudo estaban basados en algún pasaje bíblico y se dirigían al público. Eso sería todo. Gracias.